¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1126, y de esto vamos a hablar hoy. Hoy estamos en en 2015, 2016, el último inventario, estamos en unas 154.000 hectáreas, contando, ¿no?, la parte de delta, y viene creciendo la superficie, ¿no? También nosotros en Entre Ríos tenemos un consumo de materia prima bastante importante que proviene de Corrientes. El mercado de carbono, en términos generales, es un mercado en el cual lo que busca es equilibrar y balancear lo que se emite de dióxido de carbono, o sea, lo que la actividad industrial, la actividad antropogénica genera a nivel mundial y a nivel local, y por el otro lado, aquellos sitios o lugares en los cuales son sumideros del carbono, o sea, lugares en donde la cual se conserva el carbono. En este caso particular del bosque nativo, hay un aprovechamiento del bosque nativo a través de la producción secundaria, o sea, la producción de carne o leche, que es uno de los recursos que tienen los productores acá en la zona. Sabemos de que hay una sola salida que está adelante, y seguir progresando y seguir avanzando. Es para adelante la salida. La salida no está para atrás ni quedarse. Así que todos los empresarios en nuestro rubro y en cualquier rubro, vos vas a encontrar que pierden dinero, pierden tiempo, pero lo que no se pierde es la vocación. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria.
Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo, Sociedad Anónima. DMF Comercial, 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Vamos a arrancar hoy en el INTA Concordia para hablar sobre forestación. Ciro Mastandrea es uno de los técnicos ingenieros forestales especializados en esto y que más han trabajado para el desarrollo sobre todo del sector maderero en la provincia de Entre Ríos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la ley que impulsó la forestación en el país, sobre todo en estos últimos años? Porque el ritmo que se había comenzado cuando se empezó a aplicar esta ley no tiene nada que ver en estos últimos años, porque no hay que olvidar, la forestación es una actividad a largo plazo, a 10, 15 años, y pensar en forestación en Argentina realmente hay que ser un gran inversor. Bueno, en general, a nivel nacional está, digamos, se está viendo, hay una comisión asesora de la ley 25.080, bueno, que trabaja en la nueva implementación junto a, bueno, ahí participa INTA y representantes de un montón de instituciones para, bueno, ayudar en el buen funcionamiento de la ley. Están tratando de actualizar los pagos sobre la ley, bueno, que venían, la gestión anterior también había apurado un poco porque venían muy retrasados con los pagos de la ley, se está tratando de agilizar. Y bueno, la forestación, digamos, a nivel nacional, desde que está la ley hace muchos años, realmente no ha crecido como se esperaba la ley, ¿no? En Argentina hoy es superado, por ejemplo, la misma superficie que tiene Uruguay, ¿no? Cuando en los años 70 Argentina tenía una superficie forestada bastante mayor que, por decir como ejemplo, que Uruguay, ¿no? Entonces la idea es tratar de revertir eso y que Argentina por lo menos lleguemos a las 2 millones de hectáreas plantadas. Hoy contamos con 1.300.000. Que bueno, el objetivo de la ley siempre fue, ¿no?, aumentar la superficie forestada y que lleguen inversiones de empresas afuera. Lamentablemente también las inversiones, por un montón de cuestiones de índole de todo tipo que tiene Argentina, grandes inversiones, digamos hace 30 años que no llegan grandes inversiones, digamos. Si hablamos particularmente de Entre Ríos, la última gran inversión es lo que fue el complejo de Maciza o Jäger, ¿no? Que básicamente Jäger compró la planta de Maciza. Y después no hay grandes inversiones, Entre Ríos menos, todavía no hemos tenido grandes inversiones. Sin embargo, bueno, la industria forestal tiene mucho movimiento, está en este momento, durante toda la pandemia, con mucha demanda. Los aserraderos están con un mes de retraso en entrega de pedidos, por ahí hay mucha demanda. No sabemos muy bien por qué o dónde está, porque la construcción en teoría no es lo que está caminando tan fuerte como para mover, pero hay mucha demanda. Así que a pesar de toda la pandemia se está trabajando bien, sobre todo la parte industrial, ¿no? Claramente, bueno, en algún punto se va a necesitar, ¿no?, alguna inversión más en tecnología y en inversiones de mayor índole para bueno, procesar nuestra madera regional y de las provincias vecinas. De acuerdo a los últimos datos de allá, desde hace más de 5 años, Entre Ríos tiene más de 150.000 hectáreas implantadas entre eucalipto y pino. Mucha de la producción de Corrientes se procesa, se aserra en las industrias entrerrianas. En general la superficie, digamos, viene creciendo, como dije antes, quizás no lo que se esperaba, pero hoy estamos en en 2015, 2016, el último inventario, estamos en unas 154.000 hectáreas, contando, ¿no?, la parte de delta, y viene creciendo la superficie, ¿no? También nosotros en Entre Ríos tenemos un consumo de materia prima bastante importante que proviene de Corrientes, o sea, en Entre Ríos, y es importante para los recursos provinciales, se procesa mucha madera de Corrientes principalmente, ¿no?, en el norte. Pero la superficie viene subiendo lentamente, por ahí
quizás no nuevas tierras, sino en tierras que reemplazan un poco la citricultura, que por ahí económicamente ha tenido mayores problemas. En general por ahí reemplazando a otros cultivos, no tanto en tierras nuevas. Y todavía queda un gran desafío para la actividad forestal, que bueno, en eso INTA trabaja, en que es expandirse hacia el oeste de la provincia, un poco por ahí con los sistemas silvopastoriles, ¿no? Introduciendo la ganadería conjunta con la forestación, y después el problema del frío para extenderse un poco más al sur de Gualeguaychú, ¿no? Esos son todavía los desafíos que la actividad forestal en la provincia debe enfrentar. Como decíamos al principio, pensar en la actividad forestal en la coyuntura argentina, donde el largo plazo se ha transformado en 30 a 45 días como mucho, realmente hay que tomar decisiones fuertes para invertir en este sector. Uno ve la planilla de precios que editamos nosotros, ¿no? La hacemos trimestralmente, y estos años, claro, de un trimestre a otro queda muy desfasada. O sea, digamos, los actores del sector, los productores nos piden que actualicemos con mayor rapidez la planilla, porque los precios muy rápidamente quedan desactualizados. Y también estas variantes del país hacen que, bueno, las grandes inversiones no tengan esa dificultad de no tener condiciones estables en Argentina, ¿no? Ni políticas ni, digamos, económicas. Eso ha sido un poco lo que ha llevado a que las empresas grandes inviertan en otros países. Y también que los industriales de nuestra zona duden cuando tienen que hacer una inversión, porque el mercado también, las ventas no son estables, ¿no? Entonces hemos pasado de periodos muy malos a periodos, como digo, ahora muy buenos, pero muchas inversiones son a bolsillo mismo de los productores, o uno tiene que tener una previsión a futuro si la demanda va a ser constante o no, y eso en la Argentina cuesta. Entonces uno duda mucho en hacer grandes inversiones porque, bueno, no tiene asegurado el futuro. Y hay que pensar que la actividad forestal, ¿no? Las inversiones, cuando uno habla mismo si hablamos de una inversión en una cargadora, estamos hablando de inversiones muy grandes, ¿no? Algunas críticas que hemos hecho también de la institución es que por ahí las líneas de crédito muchas veces que salen son más para un emprendedor, que no están muy referidas para una industria forestal, en que estamos hablando que digamos que la máquina más barata estamos hablando de 2 millones de dólares, $1 millón, o sea, para tecnológicamente dar el salto. Entonces muchas veces las líneas crediticias no son atractivas para los industriales, muchas veces tienen condiciones que no son atractivas para los industriales, y también un problema que es bastante importante en la cadena forestal y en otras cadenas es ¿no? justamente la comercialización de la parte en negro, ¿no? Que eso hace que también algunas pequeñas empresas no puedan acceder de ninguna manera a un crédito porque, bueno, no están con todos los papeles en orden. Entonces hace, bueno, eso que lo que mencioné anteriormente, que por ahí tecnológicamente tenemos algún retraso también si nos comparamos a otros países. Y una forma de saber si un sector está en crecimiento o no tiene que ver con la cantidad de nuevos actores que invierten y que se meten adentro de esas actividades. ¿Qué es lo que pasa con el sector forestal? Pero sobre todo también qué es lo que está pasando con la informalidad en este sector. Te diría que hay algunos, pero son mínimos. En general se mantiene estable tanto los productores como los industriales. Por ahí hay rotación, ¿no? de un aserradero que no estuvo durante años, o el dueño que no estuvo porque, bueno, se fundió, le fue mal y vuelve después a probar suerte, digamos, nuevamente. Algún productor nuevo. Pero en general se mantiene estable la cadena, la participación o quiénes son los actores de la cadena. Las condiciones hacen que, como las ventas son pocas, surjan, digamos, esto que uno, bueno, lo primero por ahí que uno también dice, bueno, ahorro, ¿dónde ahorro? ¿Cómo? Entonces aparece más informalidad. En este momento hay, digamos, pero hay algún paso. Como las ventas son buenas, como hay una demanda, ¿no? Eso es el volumen de ventas y la participación en el mercado hace que te tengas que formalizar de alguna manera porque, bueno, tenés un volumen importante que no se puede no tenerlo legalmente. Entonces, hay algún cierto pasaje al blanco, ¿no?
También hay que tener alguna virtud de estas inversiones grandes, es que, bueno, por ejemplo, el caso de Eger, ¿no? Eger sí tiene totalmente todo en blanco, entonces todos los contratistas, los proveedores de estas empresas grandes tienen que estar en la legalidad para poder proveer a ellas, si no, no. Entonces eso también ha ido que de a poco, si comparamos hace muchos años atrás, hay, digamos, un pasaje más a la parte en blanco. Este es un sector, el forestal, el foresto industrial, que está prácticamente estancado, que no se ha movido mucho. En el final del programa vamos a ver uno de los sectores que más está creciendo en Entre Ríos y que, como es obvio, muy poca atención se le presta. Pausa y enseguida volvemos. Río y centralidad. Habitar y recrearse en un mismo lugar. Viejo Marino. Grand Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Follmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Follmer, nos conocemos. Delisotti Hermanos. Como siempre, producción agrícola y ganadera. Acopio de cereales y venta de insumos y servicios para el agro. Y ahora agregamos valor a la producción con extrusado de soja para la elaboración de expeller y aceites. Delisotti Hermanos, en Sauce Pinto. Crece tu camión y también vos. Axor 2544. Consultanos. Automotores Mega. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Y en estos próximos dos bloques vamos a hablar del mercado del carbono. Dicho de esta manera, se habla hace muchísimos años de este tema, pero nunca ha terminado de generar mayor interés. Ahora, cuando se empieza a hablar del cuidado del medio ambiente, cuando se empieza a hablar del cuidado de los montes nativos, es necesario empezar a entender qué significa el mercado del carbono. Por eso, Julián Sabatini es quien nos va a comenzar en esta nota explicando qué es este mercado. El mercado de carbono, en términos generales, es un mercado en el cual lo que busca es equilibrar y balancear lo que se emite de dióxido de carbono, o sea, lo que la actividad industrial, la que la actividad antropogénica genera a nivel mundial y a nivel local, y por el otro lado, aquellos sitios o lugares en los cuales son sumideros del carbono, o sea, lugares en donde la cual se conserva el carbono, o sea, ese dióxido de carbono liberado en la atmósfera es almacenado y es ubicado en un lugar que normalmente son las plantas, ¿no? Los vegetales, porque los vegetales, como ya sabemos, tienen la particularidad de fijar ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Y el mercado de carbono lo que busca es eso, es equilibrar ese pasivo generado de dióxido de carbono y en un activo, ¿no? Juntarlo en un activo ambiental, que en este caso son los bosques, por ejemplo, uno de los sitios en los cuales se almacena el carbono. Entonces el mercado lo que busca en cierta forma es valorar ese dióxido de carbono almacenado o emitido en un valor comercial, en un valor meramente económico solamente. Hay
casos en los cuales cualquier actividad productiva, cualquier actividad industrial, cualquier tipo de actividad que el hombre realice en cualquier sector del planeta, tenemos que ser conscientes de que va a generar un impacto y que va a generar sí o sí una emisión de carbono. Eso es inevitable. Entonces hay empresas que generan ese pasivo ambiental, o sea, están en deuda con el ambiente. ¿Por qué? Porque enriquecen el dióxido de carbono y ese enriquecimiento de dióxido de carbono repercute en el impacto sobre la atmósfera a través del cambio climático, que ya se conoce, es bastante conocido. Y por otro lado hay otro tipo de empresa que también tiene la particularidad de poder almacenar lo que esa empresa o lo que esa industria o lo que esa actividad que ejerza el hombre la puede almacenar ese dióxido de carbono en un ecosistema. En este caso puede ser un bosque, puede ser hasta la misma chacra, puede ser una pradera, puede ser un humedal, puede ser cualquier ecosistema. En particular se habla mucho de los bosques porque los bosques tienen la particularidad bien clara de almacenar ese carbono en la madera, y ese stock es perdurable en el tiempo, o sea, se concentra durante mucho tiempo. En cambio, los otros ecosistemas, al ser ecosistemas más frágiles y de menor tiempo y de menor durabilidad, la tasa de recambio de ese carbono es mayor. Entonces, por eso es que estamos dando una visión sobre cuál es cómo valorar ese bosque a partir de un activo ambiental. O sea, el bosque es un activo ambiental importante, es un activo de carbono importante, porque no solamente lo almacena, lo estoquea, sino que también tiene la particularidad de que la tasa de renovabilidad es constante y estable en el tiempo y es mucho más baja que un cultivo, por ejemplo, como lo que se ve atrás. Entonces, de esa forma uno puede tener un stock para contrarrestar ese pasivo generado. Entonces, hay empresas que generan por un lado carbono y hay otras empresas que por el otro lado están atrapando ese carbono. Entonces, lo que hay que buscar es intentar un equilibrio entre las dos patas. Y eso obviamente se logra con el famoso triángulo de la sustentabilidad, que es equilibrar esas cosas, ¿no? La ecología, la producción y el impacto en la sociedad. Queda claro entonces que hay empresas que son emisoras de carbono y generan una deuda hacia el medio ambiente, y hay otros sectores que pueden llegar a ser quien absorban esos carbonos y poder ofrecerlos para compensar los daños que producen esas empresas. Los caminos a partir de estos dos actores son dos: o que el Estado cobre un impuesto a quienes emiten este carbono, o directamente quienes emiten el carbono compren y compensen lo que hacen las empresas para de esa manera equilibrar su propio balance y sostener en forma directa los bosques nativos, como puede ser uno de los temas. Hay que sí o sí, hay empresas que, como te dije anteriormente, hay empresas que sí o sí van a emitir carbono y sí o sí van a tener una liberación X de carbono. Y por el otro lado va a haber empresas que van a ofrecer. Y acá se abre también se abren dos ramas interesantes, porque la forma en la cual una empresa puede contrarrestar ese pasivo ambiental a través del pasivo de carbono, por ejemplo, puede ser o a través de un impuesto, que es lo que se hace a nivel mundial, en la cual por la emisión de esa cantidad de carbono de la empresa se valoriza en un determinado valor monetario. Y por el otro lado, ¿qué pasa? Por un lado, esa empresa puede o pagar ese impuesto o aprovechar ese activo ambiental que tiene otra empresa que en realidad no lo está emitiendo, sino que lo está captando y lo está conservando, y puede hacer una negociación o puede hacer una transacción directamente entre privados. Y entonces ahí es donde se abre ese mercado de carbono en forma, obviamente, a la libre competencia de las partes, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la provincia de Entre Ríos en general, prácticamente se podría llegar a decir, si bien no hay números específicos, pero tranquilamente podemos decir que puede tener un gran activo ambiental para poder aprovecharlo en el mercado de bonos de carbono. Y para eso es necesario tener un relevamiento en serio de lo que poseemos en materia de bosques, en materia de montes y en materia de una cantidad de activos ambientales que pueden trabajarse de esta manera. La provincia de Entre Ríos cuenta con una riqueza de ecosistemas tal que es muy probable que en su cuenta corriente de carbono, en términos económicos, hablando en términos económicos, sea mayor el activo ambiental que tenga y la cantidad de carbono almacenado que tenga. Por ahí
el desconocimiento en la cuantía de ese carbono es lo que está perdurando. Entonces hoy lo que se está trabajando un montón en ese tema es en mejorar la cuantificación de ese carbono. Pero hoy en la provincia de Entre Ríos cuenta con un activo ambiental enorme, pero en todo su sistema. Desde los sistemas de humedales, desde los sistemas de bosque nativo, desde los sistemas de las praderas, de los pastizales inundables, de las praderas, de las chacras. O sea, hay un enorme, como también hay un enorme pasivo. Ahora hay que evaluar también en términos del pasivo generado en términos de carbono, que tampoco se está midiendo cuánto carbono está emitiendo la industria, cuánto carbono está emitiendo el campo, cuánto carbono está emitiendo los municipios, cuánto carbono está emitiendo la gente. Y eso es lo que se conoce como la famosa huella de carbono. Entonces hay que generar esa huella de carbono local y evaluar, bueno, ¿tengo realmente el activo? ¿Tengo realmente suficiente cantidad de activo para poder contrarrestar eso? A priori, en mi opinión y a mi criterio, yo tengo la sensación de que existe eso, o sea, de que tenemos potencial en la provincia de Entre Ríos. Ahora lo que está faltando, obviamente, como un montón de otras actividades, está faltando ver, evaluar y tener a ciencia cierta, determinar los valores, para ver si estamos en ese punto de equilibrio o no, o bien capaz que estamos en un punto de equilibrio positivo, o sea, realmente estamos protegiendo más el carbono de lo que estamos emitiendo. Entonces ahí Entre Ríos se posiciona en otra situación frente a la región, o sea, se pone más allá de lo que más allá de lo que nosotros como entrerrianos estaríamos produciendo, también estaríamos protegiendo o podríamos llegar a ofrecer nuestro mercado a otras provincias que no tienen ese activo ambiental. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida volvemos para ver un establecimiento agrícola que está trabajando precisamente en esto. El 2020 no nos detuvo. Nos cuidamos más. Nos acompañamos. Nos adaptamos. Y también aprendimos. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo. Y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Tu campo avanza y más con tasa 0%. Consulta todos los convenios a tasa 0% en bancoentrerríos.com.ar/empresas/tarjetas/agro. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Esta nota las estamos haciendo en el sur del departamento La Paz, en el paraje Las Garzas, donde se encuentra el establecimiento La Esmeralda. Vamos a hablar con Rafael Sabatini sobre lo que es el monte nativo para Entre Ríos y el valor que tiene para conservarlo. La provincia de Entre Ríos, como bien señalaba Julián, tiene la particularidad que tiene una biodiversidad muy grande, o sea, tiene varios ambientes. Y tenemos la confluencia en la provincia de Entre Ríos de lo que como ecorregión se conoce como Espinal y otra ecorregión se conoce como Pampeana. Y a eso se suma la ecorregión por donde circundan los ríos, tanto el Paraná, el Uruguay y el Gualeguay, tomando como grandes ríos. Después tenemos una otra ventaja
a nivel de cuenca, a nivel provincial, que tenemos una red hidrográfica muy, muy importante, que eso nos da conectividad. Entonces, esa ecorregión es paranense, que significa el bosque en galería, digamos. En el caso particular donde estamos hoy en este establecimiento agropecuario, esto es Espinal, ¿sí? Estamos ubicados al sur del departamento de La Paz, en donde el bioma dominante es el bosque nativo. Y hoy el bosque nativo es una estructura fundamental en lo que hace a la reserva de carbono. Y no solamente la reserva, sino la producción anual de carbono. O sea, así como se hablaba de lo que se emite en cualquier tipo de actividad, porque no se escapa, tenemos la posibilidad en nuestra provincia, a través de estos biomas, de acumular carbono. O sea, tener un carbono disponible en donde producimos un balance con la producción. En ese sentido, en este caso particular, tenemos una estrategia para seguir y los productores tienen la posibilidad de acceder a esa estrategia en donde, así como con la producción estamos perdiendo dióxido de carbono, tenemos otro recurso que es, al tener sistemas poco alterados, poco modificados, como son los bosques nativos, podemos hacer una reserva de carbono. Y hoy a través de las áreas naturales protegidas, que es una de las estrategias, nos permite generar todo un sistema de manejo en donde hacemos compatible la conservación con la producción agropecuaria. Siempre pensando fundamentalmente en bajar ese peso de emisión de dióxido de carbono y hacer un equilibrio en el balance de carbono. Entonces, hoy lo disponemos a través del bosque nativo. Pensemos que cuando uno habla de bosque nativo, es una estructura conformada por un estrato de árboles, un estrato arbustivos y un estrato de pastizal. O sea, se da desde el punto de vista vertical una serie de estratos en donde, en este caso particular del bosque nativo, hay un aprovechamiento del bosque nativo a través de la producción secundaria, o sea, la producción de carne o leche, que es uno de los recursos que tienen los productores acá en la zona. Pero tenemos la ventaja de que haciendo un muy buen manejo podemos mantener toda la fauna nativa, ¿sí?, sin producir alteraciones en las poblaciones, porque lo que nosotros tenemos que buscar, más allá de ese equilibrio en la parte de carbono, en lo que es la biodiversidad, que no se nos escape ninguna población, si no aparecen los problemas. Entonces lo que logramos con estos sistemas es una estabilidad, en el buen sentido de la palabra. A veces no tocar es peor que hacer producción. O sea, si uno, por ejemplo, a los bosques nativos le saca a los animales, los bosques nativos se degradan. ¿Por qué? Porque necesitan la presión de pastoreo. Entonces, sabiendo llevar esa carga animal en los sistemas, nosotros los podemos llevar adelante. Y es una muy buena imagen en donde los productores agropecuarios tienen un camino, una veta que los puede acompañar, obviamente con asistencia profesional, para arrancar, en donde un área natural protegida les permitiría hacer algo compatible con la producción. Y en ese caso tendrían un sumidero de carbono y después podrían entrar en el mercado del carbono en un futuro. Y el monte nativo tiene una disponibilidad de carbono tremenda que se puede llegar a utilizar para proteger el monte, sostenerlo y evitar de esta manera que la agricultura siga avanzando sobre estos lugares, teniendo tierras que también producen. Para eso es inevitable que hay que hacer una evaluación. O sea, debemos saber perfectamente, porque los bosques nativos son muy diversos. O sea, ¿qué significa eso muy diverso? Tenemos bosque nativo de poblaciones de algarrobo, bosque nativo de poblaciones de ñandubay, bosque nativo de poblaciones de espinillo. Y cada una de esas conformaciones, por su estructura, el volumen de carbono va a ser diferente. Entonces, hay que saber una evaluación media que se dispone y tener cuál es el crédito disponible que tenemos para tener un bono de carbono que se puede utilizar y se puede empezar en un futuro hasta, en el mejor sentido de la palabra, a comercializar. ¿Está? Porque aquellos que están generando pasivos ambientales van a tener que recurrir a quienes tienen la posibilidad de proveer bonos de carbono.
El entrerriano hoy está muy bien parado, porque en cualquier lugar del territorio entrerriano, sea un bosque nativo, sea un pastizal natural, sea un pastizal inundable, lo que llamamos humedal, siempre va a haber una muy buena disponibilidad de carbono. Pero debemos conocer cuál es el volumen de carbono para después ofrecer y establecer esa cuota, ese valor en función a no solamente lo que tenemos, sino lo que se genera anualmente. Eso es lo más importante. Porque esto no es solamente decir, todos los años hay una generación. O sea, el volumen que se genera en función a lo que tenemos es muy chiquitito. Justamente los sistemas naturales se mantienen porque todo se acumula y es muy poquito la producción en el año. Pero sí da estabilidad al sistema. Ni que hablar el significado de mantener carbono en lo que es las posibilidades de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, esto transgrede mucho más allá de lo que es el sector agropecuario. O sea, acá estamos hablando de qué posibilidades damos de mejorar la calidad de vida para la población. Porque detrás del carbono está toda esta posibilidad de mantener la biodiversidad y la estabilidad del sistema. O sea, eso es lo que podemos proveer, estabilidad del sistema. Es una palabra que es muy importante manejarla. Con lo que hemos visto en estos dos bloques, el bono de carbono es una herramienta extraordinaria para sostener no solamente los montes, sino también para empezar a producir regalías a partir de diversas actividades pecuarias, puede ser la silvicultura, puede ser la forestación, puede ser incluso la soja misma, a partir de la utilización de estas herramientas. Todo productor analiza lo que es el significado de la moneda, o sea, cuál es el valor de lo que va a recibir mensualmente o en su proyección anual, sea con un cultivo, sea con la producción ganadera. Bueno, acá estamos agregando un elemento más que permitiría, ¿sí?, obtener un adicional de forma tal de mantener este sistema y tener una cuota de rentabilidad positivo por la conservación de los bosques nativos. Y como vos bien dijiste, sacar esa dicotomía si mantengo el bosque o deforesto y hago un cambio de uso para hacer agricultura. Hay lugares que tal vez sea consistente hacer el cambio de uso. Hoy son muy pocos los sectores de nuestra provincia que nos permitirían hacer un cambio de uso de la tierra. ¿Por qué? Porque detrás de la deforestación viene el problema de la erosión. O sea, acá tenemos un problema de cómo mantenemos nuestro suelo. Entonces, no solamente por la inestabilidad que puede tener el suelo, sino por la topografía. O sea, tenemos ambientes que son muy ondulados. Entonces, el agua, pensá que en nuestra provincia la pluviometría anual fluctúa entre 1000 y 1200 milímetros, dependiendo si está del lado de Paraná o del lado de Concordia, por tomarte un eje, ¿sí? Y bueno, con ese valor pluviométrico, y si tenés una alta pluviometría en pocas horas, se produce una erosión. Y eso la provincia tiene que corregirlo. Si bien uno puede hacer curvas a nivel y un montón de cosas a nivel de chacra, pero yo creo que la mejor corrección es el mantenimiento de los bosques. Y no solamente el mantenimiento de los bosques, sino dónde están localizados los bosques. Porque mantener las cuencas hidrográficas, o sea, ese desmoronamiento que se da de la tierra, lo podemos hacer a través del mantenimiento del bosque. Bueno, mantener el bosque y darle el significado como valor de sumidero de carbono, eso me parece que es algo que no lo tenemos que descuidar. Y es algo que nos vamos a enfrentar en un futuro, pero muy cercano, muy cercano. Y cada vez más las áreas naturales protegidas y otras denominaciones que existen, hoy por el caso la que estamos manejando nosotros en este establecimiento, eso va a ir creciendo día a día. La provincia ha dado muy buenos ejemplos, tanto a nivel oficial como a nivel privado, ¿sí? Esto es algo privado que se está manejando y eso creo que tiene un futuro muy importante, que no hay que descuidarlo, ¿sí? El valor social que tiene esto también es muy trascendente, porque hoy a veces se ve como que la producción agropecuaria está generando un impacto, un problema, y no es así. O sea, nosotros podemos minimizar todo eso si nos damos cuenta que hay sistemas que hay que conservarlos. Última pausa y enseguida volvemos para hablar sobre una industria de jugos concentrados.
Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Folmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Folmer, nos conocemos. Grant Emprendimientos. Somos un equipo profesional multidisciplinario. Desarrollamos, diseñamos y administramos emprendimientos inmobiliarios de arquitectura y construcción. Realizamos consultoría en planeamiento urbano y territorial. Grant Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos. Estamos en todo. En Entre Ríos estamos en obra. Avanzamos con la construcción de plantas de agua potable y de saneamiento. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Además, seguimos extendiendo la red de gas natural y energía para la comunidad y al sector productivo e industrial. Queremos que los entrerrianos puedan acceder a su vivienda propia y lo estamos logrando a través de Primero Tu Casa. Nos vamos a meter en ECA, en la localidad de Concordia, para ver cómo estuvo trabajando esta fábrica que toma el descarte del citrus para elaborar jugos concentrados y aceites esenciales. Hablamos con el presidente de la firma para entender primero cómo fue el trabajo el año pasado, sobre todo en una industria donde la materia prima subió tanto de precio como la naranja, la mandarina y el limón. La industria es un complementario de los productores. El productor normalmente en nuestra zona, a diferencia de Brasil que produce para la industria, nuestro productor produce en principio para la exportación. Tenemos fruta de muy buena calidad, que el mundo aprecia mucho, así que nosotros tenemos un rol de segundo o tercer término, como yo les contaba. Estamos después de la exportación, después del mercado de fresco local, viene el trabajo industrial. Y tiene un fenómeno de simbiosis, los tres juegan juntos porque a mejores precios de exportación y de mercado de fresco, el productor está en mejores condiciones económicas y financieras y entonces no hace tanta presión al mercado de la industria. A veces nosotros tenemos que transformarnos en la salvación cuando el mercado de fresco no camina y la salvación es mejores precios y muchas veces la industria no los puede pagar porque nosotros tenemos arriba nuestro un techo que es los estándares de los precios del commodity, que es el concentrado de naranja. Nunca hay que perder de vista que no somos formadores de precio, simplemente acompañamos los precios del mercado internacional que los marcan los grandes productores. Caso de la naranja, Brasil, puntualmente. En los vaivenes de, a veces, el consumidor es el que a veces maneja el precio y no Brasil.
los consumidores del mundo. La demanda fue muy fuerte a raíz del tema de la pandemia mundial, que hizo una demanda de productos de vitamina C. Fue muy grande la demanda. Los precios no se modificaron, siguieron siendo los precios de antes de la pandemia, pero hubo una fuerte caída de producción en las industrias, un poco por cuestiones climáticas y otro poco por cuestiones de falta de materia prima que se derivó al mercado de fresco por tener mejor precio. Y el jugo concentrado tuvo como destinos aquellos productos que siguieron consumiéndose en la pandemia, por eso la demanda ha sido sostenida. El producto principal, que es el concentrado, va a parar al alimento, a las bebidas. No solo las gaseosas, sino todo el resto de las bebidas de jugos, de todos los productos en tetra que tú ves acá, que son un 50%, 45% jugo concentrado. Son los mayores consumidores del producto nuestro. Y por el otro lado, el otro producto que nosotros también producimos, que son los aceites esenciales, tienen un destino muy diferente, que es el de la perfumería y todo lo que es aromático, ya sea productos de limpieza, ya sea productos de belleza. Es un mundo distinto y diferente. Camina por otro andarivel. El año pasado se dejaron de vender en la pandemia los perfumes, los free shops se terminaron, así que ese sector fue castigado como tantos otros sectores que ya conocemos, que con la pandemia desaparecieron, casi. Sí, fue un grave problema y una gran caída de consumo. Puntualmente en las bebidas, algunas de ellas utilizan mucho aceite esencial de limón. Ahí se defendieron. Continuó una buena demanda. Para el aceite de limón siempre hay, en algunas gaseosas muy conocidas, un gran consumo. El stock de aceite se permite. Eso tiene la gran ventaja frente al mercado de fruta fresca, que el jugo concentrado aguanta 2 años en cámara frigorífica. El aceite también tiene una vida útil de aproximadamente 2 años. Se puede estoquear. Hemos estoqueado y nos podemos defender en cierta medida. Con este panorama que han hablado en esta nota, las perspectivas para este año y la forma que se está trabajando, ya con la pandemia empezando a ser un poco menos de estragos y la gente volviendo a trabajar a todas las industrias, las perspectivas son buenas y la demanda sigue sostenida. Viene bien. La parte de clima, la climatología, que es muy importante en nuestra industria, que es a cielo abierto, como se dice normalmente. Tenemos muy buenas perspectivas de producción. La demanda sigue, hay muy buena demanda. Y el COVID se está aplacando en cierta medida, lo que hace que los movimientos en cosecha y en la parte industrial se van a ir mejorando. Y estamos viendo que puede haber algunas complicaciones a nivel portuarias. Hay muchas complicaciones. Yo hablo puntualmente de nosotros, ¿no? De la Argentina. Últimamente se están produciendo ciertas demoras en los contenedores, en la disponibilidad de los contenedores. Las compañías marítimas han subido los fletes al doble, en dólares. Qué sé yo, por cuestiones logísticas y complicaciones que están teniendo las marítimas en todos los puertos del mundo, con muchas demoras, por cuestión de falta de gente, por COVID, etcétera, son las excusas que plantean. Así que en ese aspecto, algunas complicaciones vamos a sufrir este año. Veremos hasta dónde llegan. Por lo demás, normal. Estamos bien.
Y esta era una de las empresas entrerrianas que producía fruta para después elaborar aceites y elaborar jugos concentrados con fruta orgánica. El mercado orgánico es un mercado muy demandado en el exterior, pero que en Argentina tiene poco desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el mercado orgánico en estos contextos? ¿Y cuáles son los proyectos de inversiones que tiene la empresa, cuyas inversiones obviamente tiene que hacer con recursos propios, porque la financiación es el gran problema? Es casi un 10-15% de nuestra actividad. Hace muchísimos años hicimos mucha fruta fresca orgánica, hasta que se complicó en Europa por reglamentaciones de normativas protectoras del mercado europeo. Perdimos ese mercado de fruta fresca y estamos en aceites esenciales y jugo concentrado con un volumen mucho más chico y no es un commodity como el concentrado convencional, entonces tiene un mundo en donde las variaciones, las curvas son más aplastaditas, más aplanadas, no hay tantos picos, no hay tantas variaciones de precios ni de producción. El mercado es diferente, el consumidor es distinto y ese proyecto también lo tenemos en mente de ir creciendo. Estamos haciendo plantaciones nuevas de limón puntualmente y de mandarinas, que son muy demandadas en lo orgánico. Es un proyecto. El mercado orgánico tiene una proyección hacia arriba, siempre. Se está buscando cada vez más lo natural, sin duda. Pero son volúmenes chicos, siempre hay proyectos en mente que son difíciles de hacer rápido, son proyectos que requieren mucho capital, así que estamos incorporando aspectos de subproductos, estamos trabajando en subproductos, en clarificado de concentrado, en un subproducto de aceites esenciales concentrados, destilados, y todo eso camina muy despacio porque no hay financiamiento. Así que todo se hace con capital de trabajo propio. Pero no se pierde nunca las ganas. Es algo que el empresario no pierde las ganas. Se desanima un poco, pero sabemos de que hay una sola salida, que está adelante, y seguir progresando y seguir avanzando. Es para adelante la salida no está para atrás ni quedarse. Así que todos los empresarios en nuestro rubro y en cualquier rubro, vos vas a encontrar que pierden dinero, pierden tiempo, pero lo que no se pierde es la vocación de la esperanza de que en algún momento va a ser la situación más favorable, siempre. Es lo único que nos lleva a estar todavía vivos, a apretar y apretar. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses.
Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Grant Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. El Hinojo, Sociedad Anónima. DMF Comercial, 15 años de trabajo y nuestro equipo nos avalan. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nos volvemos a encontrar como siempre semana próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.